¿Cómo les va? En este video continuamos con la segunda parte de este tema de la dependencia de la espontaneidad de la temperatura. Entonces, en el video pasado ya hablamos de la temperatura en la cual un proceso o una reacción se encuentra en equilibrio utilizando esta ecuación de la energía libre para calcular esa temperatura. Y ahora vamos a pasar a ver cómo el cambio de energía libre depende de la temperatura. Entonces, primeramente, pues, de la ecuación, delta G es igual a delta H menos temperatura por delta S. Podemos ver que el cambio de energía libre y la espontaneidad cambio de energía libre, por lo tanto la espontaneidad, dependen tanto de los cambios de entalpía como de entropía. Como entalpía. Y eso lo podemos ver de la ecuación con la que se define el cambio de energía libre. Si cambiamos la entalpía, va a cambiar la energía libre de Gibbs. Y si cambiamos la entropía, también va a cambiar la energía libre de Gibbs. De igual manera, si la temperatura cambia, la energía libre de Gibbs también va a variar. Entonces, esta energía libre de Gibbs depende de estas tres cosas. Tanto delta H como delta S pueden ser tanto positivas como negativas. Debido a esto, las reacciones las vamos a poder agrupar en cuatro tipos respecto a la espontaneidad. Esos cuatro tipos son estos que tenemos aquí en esta tabla. Y bueno, vamos a ver cuáles son estos cuatro tipos. Voy a poner aquí abajo la ecuación otra vez, delta H menos T por delta S. Entonces, en el primer caso, tenemos que delta H va a ser negativo. Primer caso, delta H va a ser negativo y delta S va a ser positivo. El delta H negativo favorece la espontaneidad y delta S positivo favorece la espontaneidad. Si hacemos aquí la suma con los signos, tendríamos menos de delta H y luego menos por más, también es menos. Entonces tendríamos que el delta G sería negativo. Delta G sería negativo, menor que cero. Y las reacciones favorecen la formación de productos a todas las temperaturas. No importa cuánto valga T, a todas las temperaturas vamos a tener que es una reacción o un proceso espontáneo, en este primer caso. Luego vamos a ver el segundo caso. El segundo caso, delta H es negativo y delta S es también negativo. Delta H, como es negativo, favorece la espontaneidad, pero delta S, como es negativo, no favorece la espontaneidad. En este caso, las reacciones se vuelven favorables a la formación de productos debajo de una temperatura definida. Ahorita vamos a ver eso de la temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? Con esta tabla de acá. Entonces, en este caso, tenemos que, si hacemos las operaciones de los signos, delta G es igual a delta H menos T delta S. Tenemos menos del delta H y luego menos por menos tenemos más. Entonces el segundo término va a ser más. Y delta G, eh, delta G puede ser menos o más.
dependiendo de cuánto valga esta temperatura. Como dice aquí, las reacciones se vuelven favorables a la formación de productos debajo de una temperatura definida. Entonces va a depender de cuánto valga la temperatura para ver cuál va a ser el signo de delta G. Como les digo, ahorita vamos a ver eso con más claridad en la gráfica que tenemos aquí. Luego, el caso 3. En el caso 3 tenemos delta H positivo, lo cual no favorece la espontaneidad. Y tenemos delta S también positivo, lo cual sí favorece la espontaneidad. Si vemos los signos, tenemos más de delta H, y luego menos por más es menos. Entonces el segundo término sería menos. Y debido a esto, delta G también podría tomar valores negativos o positivos dependiendo del valor de la temperatura. En este caso, las reacciones se vuelven tipo 3, las reacciones se vuelven favorables a la formación de productos, es decir, espontáneas, arriba de una temperatura definida. Arriba de cierto valor de T, el término con el signo negativo va a predominar y delta G sería negativo. En el caso 2, debajo de cierta temperatura T, entonces va a predominar el signo menos de delta H y sería espontánea la reacción. El delta G sería negativo. Y cuando pasamos ese umbral, es cuando tendríamos que se vuelve desfavorable la, la reacción, la espontaneidad de la reacción. Y finalmente el cuarto caso. El cuarto caso tenemos que delta H es positivo, entonces desfavorece la espontaneidad. Delta S es negativo, desfavorece la espontaneidad. Y las reacciones de este tipo favorecen la formación de reactivos a todas las temperaturas, es decir, son no espontáneas. Y eso lo podemos también ver con los signos. Tenemos más del delta H y luego menos por menos también se hace más. Entonces, siempre, sin importar la temperatura, vamos a tener que delta G va a ser más, va a ser positivo. Entonces, cuando delta G es positivo, la reacción es no espontánea. Entonces, caso 4, tenemos que, sin importar la temperatura, no se favorece la espontaneidad. Caso 1, tenemos que, sin importar la temperatura, se favorece la espontaneidad. Y los casos 2 y 3 sí va a depender de la temperatura, va a depender de la temperatura para ver el segundo término, qué valor tiene en comparación del primer término y ver cuál es el término que domina y cuál es el signo que queda al final. Estos casos 2 y 3 dependen, la espontaneidad depende de la temperatura. Espontaneidad depende de la temperatura. Ok, entonces vamos viendo esto mismo con la gráfica de acá. Entonces, cuando delta H y delta S tienen el signo opuesto, los tipos 1 y 4, tipos 1 es este de acá y 4 es este de acá. En azul tenemos reacción no espontánea y en naranja tenemos la reacción espontánea. El eje vertical es el delta G. Este eje horizontal es la temperatura. Hacia acá se incrementa la temperatura. Y hacia arriba se incrementa la energía libre.
En este punto tenemos 0 de energía libre y tenemos 0 de temperatura. Este sería este punto de aquí, 0, 0. Ok, entonces cuando tenemos delta H y delta S con signo opuesto, que son el clase 1 y clase 4, delta H y delta S actúan en la misma dirección, de manera que el cambio espontáneo no depende de la temperatura. Como ya vimos aquí, y podemos ver en la gráfica también, para los tipos 1 y 4 no importa la temperatura, el tipo 1 siempre va a ser espontáneo y el tipo 4 siempre va a ser no espontáneo. Y lo podemos ver aquí, si empezamos con la temperatura igual a 0, para cierto valor de delta H inicial, que es positivo, y comenzamos a incrementar el delta S, que ahora que va a ser negativo, como tenemos menos por menos se va a hacer más, y entonces esa contribución va a hacer que se incremente delta G. En el caso contrario, cuando delta H es negativo y delta S es positivo, empezamos con un delta G negativo cuando la temperatura es 0, y conforme empezamos a incrementar la temperatura, como delta S es positivo, más por menos es menos, y tendríamos menos sumándole otro menos, entonces pues, se vuelve cada vez más negativo conforme aumenta el valor de delta S. Perdón, conforme aumenta el valor de la temperatura. Incrementamos la temperatura y nos vamos para acá abajo. Siempre vamos a estar en la zona espontánea para el tipo 1. Cuando delta H y delta S tienen el mismo signo, como son el tipo 2 y 3, sus efectos son contrarios, de modo que los cambios de temperatura pueden causar que domine uno u otro factor, como expliqué ahorita, y la espontaneidad depende de la temperatura. La espontaneidad depende de la temperatura. En el tipo 2, este de acá, en el tipo 2, la disminución de la temperatura reduce la importancia del término desfavorable T delta S. En el tipo 2, como delta S es negativo, tendríamos menos de aquí, con menos de aquí sería más. Entonces es el término desfavorable. Y si empezáramos acá y bajamos la temperatura, entonces vamos a pasar a la zona espontánea. Entonces, a bajas temperaturas, por acá tenemos que vamos a estar en la zona favorable para la espontaneidad. En altas temperaturas, como por ejemplo acá, ya estamos en la zona que no es favorable para la espontaneidad. Y en el tipo 3, el aumento de temperatura incrementa la importancia del término favorable T por delta S. En el tipo 3, estamos acá, el término favorable es delta S positivo, y conforme aumentamos la temperatura, por ejemplo aquí, estamos aumentando la importancia del término favorable y entonces caemos en la zona espontánea. En el tipo 3, a bajas temperaturas, el término que domina es el delta H, el que no es favorable, y estamos en la zona no espontánea. Así que se favorece la formación de productos a temperaturas elevadas. Como vemos aquí, a temperaturas elevadas se favorece la reacción de productos, se favorece la reacción espontánea. Ok, antes de continuar, quiero hacer otro ejemplo de, de esto para que quede un poquito más claro. Voy a tener la misma gráfica. Aquí tengo temperatura, aquí tengo más delta G, y acá abajo tengo menos delta G. Aquí estamos en 0. Entonces vamos a tomar nuestra ecuación delta G y voy a darle algunos valores a esta ecuación para ver lo que pasa con estos casos. Delta G es igual a delta H menos T delta S.
Entonces, voy a tomar, por ejemplo, el caso, aquí voy a poner que este es -1, aquí voy a poner que este es 1. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, el caso, eh, el primer tipo. Delta G va a ser igual a, y voy a asignar valores. Delta H va a valer +1, menos temperatura, y delta S va a valer, perdón, primer tipo, delta H vale -1, perdón. Delta H va a valer -1 y delta S va a valer +1. Y voy a ir graficando para diferentes valores de T. Entonces, este va a ser el color rosa. Empezamos cuando la temperatura vale 0, empiezo en este punto. Y cuando la temperatura vale 0, para T igual a 0, tendría que delta G es igual a -1 menos 0 que multiplica a +1 es 0. Entonces delta G vale -1. Cuando T vale 0, delta G vale -1. Aquí empiezo. Luego, cuando T vale 1, delta G sería igual a -1 menos 1 que multiplica a +1. Esto sería igual a -1 menos 1 igual a -2. Y entonces -2 estaría, bueno, voy a poner aquí valores para temperatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, cuando la temperatura vale 1, tendría que delta G vale -2. Y creo que voy a tener que cambiar la escala para que no quede tan grande. Los cuadritos va a ser una unidad. Aquí es -1. Aquí es +1. Aquí es -2. Aquí es 2. Entonces, cuando T vale 0, ya vimos, delta G vale -1. Cuando T vale 1, delta G vale -2. Y si continuamos así, vamos a tener que cuando T sea igual a 2, delta G va a ser igual a -1 menos 1 que multiplica a 2 positivo. Esto es igual a -1 menos 2 igual a -3. Entonces, cuando la temperatura valga 2, delta G va a valer -3. Y tenemos esta zona del tipo 1. Tipo 1, que es esta que tenemos graficada aquí abajo. Entonces, así vamos viendo cómo este, se, se creó esa gráfica. Vamos a hacer las otras. Vamos a ver un poquito esto por acá. En color verde voy a poner tipo 2. Tipo 2. Y igualmente voy a asignar valores. Delta G va a ser igual a, en el tipo 2, delta H vale, delta H vale negativo, es favorable. Voy a ponerle que vale -1 menos temperatura por delta S. Delta S en el tipo 2 también es negativo, es desfavorable. Le voy a poner que vale -1 también, solo por asignar algunos valores. Y voy a ver qué pasa cuando asigno diferentes valores para la temperatura. Cuando T es igual a 0, entonces tengo que delta G es igual a -1 menos 0 que multiplica a -1. Es decir, delta G vale -1. Entonces empiezo aquí. Luego, cuando la temperatura vale 1, delta G va a ser igual a -1, que multiplica a menos la temperatura, que en este caso ya vale 1,
que multiplica al -1 que vale mi entropía, este de acá. Y entonces tengo -1 y aquí menos por menos da más, 1 por 1 es 1, -1 más 1, esto es igual a 0. Entonces cuando la temperatura vale 1, delta G vale 0. Es este punto de aquí. Luego, cuando la temperatura vale 2, la temperatura es igual a 2, delta G va a ser igual a -1 menos 2, que vale la temperatura, multiplicado por -1. Esto es igual a -1, menos por menos más, 2 por 1, 2, -1 más 2, esto es igual a 1 positivo. Ok, ups, ¿qué pasó aquí? Entonces, cuando temperatura vale 2, delta G vale 1. Temperatura vale 2, delta G vale 1. Y entonces así formamos esta línea de acá. Este sería el tipo 2. Para el tipo 3, la voy a poner acá arriba. Tipo 3, delta G va a ser igual a delta en el tipo 3, delta H es desfavorable, es decir, tiene signo positivo. Le voy a dar el valor de 1 nomás para graficar. Menos temperatura por delta S. Y delta S tiene signo positivo, es favorable. Le voy a poner +1 para poder graficar. Y vamos viendo qué sucede. Cuando la temperatura es igual a 0, tengo que delta G es igual a +1 menos 0 que multiplica a +1. Y entonces delta G, esto es igual a 1 positivo. Entonces cuando la temperatura vale 0, delta G vale 1. Es ese punto de ahí. Luego, cuando la temperatura es igual a 1, tenemos que delta G es igual a +1 menos 1 más 1. Multiplica +1. +1 menos 1 es 0. Entonces es este punto de acá. Entonces en este punto vemos que estamos pasando de no espontáneo a espontáneo. Si incrementamos el valor de t, entonces delta G va a ser igual a +1 menos 1 por +2. Esto es igual a +1 menos 2, es -1. Entonces es acá abajo. Y así sigue el tipo 3. Entonces aquí estamos viendo conforme se incrementa este valor del delta S, estamos haciendo que la reacción pase de no espontáneo a espontáneo. En el caso anterior, para el tipo 2, empezábamos en la espontaneidad y conforme la temperatura aumentaba, temperatura 0, temperatura 1 y temperatura 2, el término desfavorable, que es el T por delta S, el término desfavorable comenzaba a crecer